agradezco estén presentes en nuestro primer podcast en el que proporcionaremos información de suma importancia a nivel universitario, pero no cualquier universitario, sino un universitario contador, o mejor dicho, para futuros contadores. ¿A qué me refiero con esto? Como contadores debemos de tener conocimiento de leyes, tanto su origen, sus tipos, su clasificación y entre otras cosas más. Pues el día de hoy, Animales Universitarios les proporcionará esa información que les salvará el semestre. Durante la carrera se lleva una materia específica para que se les proporcione los fundamentos de derecho para el contador. Esta nos servirá para saber sobre qué marco legal nos podemos mover sin ningún riesgo. Y por eso, el día de hoy les proporcionaremos los temas básicos que debe saber un contador, como lo son normas de conductas y leyes naturales, normas morales, normas religiosas y convencionalismos sociales, normas jurídicas, conceptos de derecho, la ley, la vigencia, la ignorancia de la ley, retroactividad de la ley, clasificación de derecho e importancia del derecho en la sociedad. Y bueno, estos son algunos de los temas que se verán a lo largo de la carrera como contador público. Para explicar estos temas he invitado a algunos compañeros los cuales se han dado la tarea de investigar profundamente cada uno de los 10 temas mencionados anteriormente. Sin más retraso, démosle la bienvenida a mis compañeros Naranjo Salvador, María del Carmen, Espinosa Cumplido Araceli Itzel, Baezcan Itzayana Itzel, Barroso Hernández Luis Ángel y Apolinar Jiménez José Antonio. Bienvenidos y gracias por aceptar mi invitación. Buenos días, es gusto poder estar aquí. Gracias por invitarme, Samantha. El gusto es mío. Gracias por aceptar y apoyarnos. Gracias por la invitación. Me alegra mucho poder ayudar a los futuros contadores. Hola, buenos días. Es un gusto proporcionar mi ayuda, ya que contadores debemos apoyarnos. Es un placer estar aquí rodeado de contadores. Muchas gracias, Samantha. Mientras más sepan sobre los conocimientos que debe tener un contador sobre el derecho, se formarán mejores contadores. Nuevamente les doy las gracias por asistir el día de hoy. Y ahora sí, comenzamos. Muy bien, empecemos. Pero antes, ¿alguien sabe o tiene idea de qué es el derecho? Pues bien, hay muchos conceptos de derecho. Según el libro de García Maynes, es la determinación del carácter normativo o enunciativo de sus preceptos. Todo el mundo reconoce que esto se refiere a las actividades humanas. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que son normas obligatorias que tiene cada individuo en la sociedad. En caso de que tengan algún incumplimiento, los individuos serán sancionados por las autoridades. Bueno, ahora que ya sabemos qué es el derecho, ahora sí nos vamos con el primer tema, que es normas de conducta y leyes naturales, tema que nos dará a continuación mi compañera María. Gracias, Samantha. Para empezar, debemos de saber lo que son las leyes naturales, así como dice en el libro de García Maynes. Son juicios enunciativos, cuyo fin estriba en mostrar las relaciones indefectibles que en la naturaleza existen. Y esto quiere decir que la ley natural se refiere a lo que es correcto por la sociedad, o también a que es bien visto por las personas que componen esta sociedad. Estas leyes son independientes del hombre. Pero lo siguiente que debemos ver es que son las normas de conducta. Son los comportamientos que tiene cada una de las personas con la sociedad. Es decir, nosotros como individuos tenemos que seguir las leyes y normas de acuerdo como nos dicte la ley para tener una mejor convivencia. Muy bien, creo que nos ha quedado claro lo que son las leyes naturales y norma de conducta. Otro tema que debemos ver es normas morales, religiosas y convencionalismos sociales, que nos dará a continuación nuevamente mi compañera María. Adelante, puedes continuar. Claro que sí, Samantha. Gracias. Según el libro de García Maynes,
Las normas morales son unilaterales. ¿Pero qué? ¿Qué es la unilateralidad? Son reglas éticas que consisten, según García Maínez, que frente al sujeto a quien obliga no hay otra persona autorizada para exigirle el cumplimiento de deberes. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las vamos poniendo en práctica de acuerdo a las experiencias vividas en nuestro entorno y no son obligatorias, ya que las vamos usando conforme al tiempo. Y que los acatamientos de estas son voluntarios, pero también si no acatas es mal visto por la sociedad. Tiene consecuencias como el rechazo de la misma sociedad. Otro tema importante del que queremos hablar es sobre las normas religiosas. Hablar de este tema es algo complicado, ya que a algunas personas les molesta que hablemos de ello. Pero solo podemos decir que las normas religiosas son una relación entre las personas con la divinidad e impone deberes con Dios, con nosotros mismos y para semejantes. Y esta tiene la finalidad de lograr un mundo mejor. En base a este tema es todo lo que les puedo decir. Está bien, María, eso me parece perfecto. Ahora pasemos al otro tema que es el convencionalismo social. Está bien, María, eso me parece perfecto. Ahora pasemos al otro tema que es el convencionalismo social. Por sí mismo una legalidad físico-natural, o lo que es igual una regularidad en el sentido de lo normal. Las reglas convencionales únicamente se conciben como una tesis de facilidad o normatividad. Lo importante no es que en una cierta época se usen trajes o sombreros de tal o cual corte o color, sino que en la conciencia de los individuos exista la idea de que éstas deben usarse. Podemos entender que se basan en costumbres, es decir, en la repetición de comportamientos. Es utilizado en la sociedad. Por ejemplo, los valores. Muy bien, Samantha. Ahora veremos el convencionalismo social y se preguntarán, ¿qué es eso? Pues según el libro de García Maínez, los convencionalismos sociales se basan en las costumbres, es decir, en la repetición frecuente de un determinado comportamiento. Pero hay que insistir que el simple hecho de la repetición no la engendra, pues este solo es... Muy bien, María, muchísimas gracias por esta información. Ahora vamos con mi compañera Itzel. Adelante. Muchas gracias, Samantha. Ahora yo les voy a hablar de las normas jurídicas. En el concepto establecido por García Maínez, la palabra norma suele usarse en dos sentidos, uno amplio y otro estricto. Desde la perspectiva etimológica, lato sensu se aplica a toda regla de comportamiento obligatoria o no. Por ejemplo, tenemos derecho al voto, incluso es una obligación ciudadana, pero si no lo hacemos no hay ninguna sanción. Estricto sensu corresponde a las reglas que imponen deberes o confieren derechos. Las normas jurídicas tienen un papel protagónico en todo ordenamiento jurídico. García Maínez considera que la validez de las leyes e hipótesis científicas siempre dependen de su corroboración empírica. Y la validez de las normas de conducta no está condicionada por su efectividad. Las normas jurídicas son reglas de conducta exteriores, coercibles y heterónomas. Para que una norma sea jurídica, necesita de los siguientes elementos. Sujeto jurídico. Este es todo ente capaz de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Por ejemplo, un trabajador es un sujeto jurídico, ya que tiene facultades, pero también obligaciones. El siguiente es objeto jurídico. Se refiere al bien jurídicamente tutelado, es decir,
el bien o el derecho que es protegido por las leyes penales, el cual puede ser la vida, la integridad corporal, la vida sexual, la propiedad privada, entre otros. Por ejemplo, cuando alguien comete el delito de homicidio, el bien jurídicamente tutelado es la vida. Por lo tanto, la persona que cometió el delito será sancionada. De hecho, en México, al responsable de cualquier homicidio simple intencional se le impondrán de 12 a 24 años de prisión. En el caso de la relación jurídica, un sujeto debe dar en calidad de acreedor, es decir, el sujeto activo y el otro como deudor, lo que lo convierte en el sujeto pasivo. Por ejemplo, podría ser, cuando una persona recibe un pagaré, el deudor se compromete a pagar al acreedor. La consecuencia jurídica surge cuando un sujeto se coloca en situación de incumplimiento de un deber jurídico. Esto está muy claro. La consecuencia de su incumplimiento será una sanción. Puede ser la prisión, multa, suspensión o privación de derechos, amonestación, entre otros. Y la finalidad es el valor jurídico que persigue la norma, como por ejemplo la tutela o protección de bienes jurídicos. Entonces, para dejar claro, la consecuencia jurídica es el vínculo o lazo creado con la obligación de un sujeto jurídico con otro por la infracción de un deber jurídico. Y la finalidad es la sentencia o resolución dada en los juicios jurídicos. Recuerdo haber leído de un importante jurista llamado Kelsen, que decía que la consecuencia jurídica es el elemento que diferencia la norma jurídica de las restantes normas y por ello se denomina norma primaria. Sí, exacto. Las normas jurídicas tienen esa particularidad que la diferencian de las otras clases de normas. Sigamos ahora con el último elemento, que son los fines jurídicos. Se refiere al valor jurídico que persigue la norma, como por ejemplo la tutela o protección de bienes jurídicos. Retomando el ejemplo del homicidio, se supone que el fin jurídico es la justicia, aunque 24 años de prisión no me parecen muy justos. Petraszewski menciona que los preceptos del derecho son normas imperativo-atributivas. Esto quiere decir que conceden deberes y correlativamente facultades, y que las de la moral son puramente imperativas. Esto quiere decir que imponen deberes, mas no conceden derechos. Las características de las normas jurídicas son la heteronomía, ya que su origen no está en el albedrío de los particulares, sino en la voluntad de un sujeto diferente. Así, tenemos que las normas jurídicas son atribuidas a las personas por el poder del Estado, por lo que la voluntad de quien debe cumplirlas es irrelevante para el derecho. Ejemplo, el pago de impuestos es obligatorio, nos guste o no, como contribuyentes e independientemente de nuestra aceptación racional. Las normas jurídicas son bilaterales porque imponen deberes correlativos de facultades o conceden derechos correlativos de obligaciones. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta, el vendedor tiene la obligación de entregar el bien y el comprador de pagar, o desde otro punto de vista, si el vendedor recibe el dinero, el comprador tiene la obligación de exigirle que le entregue el bien. Exterioridad. Lo que interesa es el cumplimiento del mandato independientemente de la conciencia del individuo. Aquí puede ser que la persona esté o no de acuerdo en cumplir con la norma que lo obliga al pago de los impuestos, mientras que las normas morales tratan a la interioridad. Esta se refiere a una modalidad o atributo de la voluntad. Coercibilidad. El derecho tolera y en ocasiones prescribe el empleo de la fuerza como medio para conseguir la observancia de sus preceptos, cuando estos no son espontáneamente acatados. Exige de determinadas autoridades que obtengan coercitivamente el cumplimiento. Pero, ¿qué es coercibilidad? Bueno,
es posible que la norma sea cumplida de forma no espontánea e incluso en contra de la voluntad del obligado. Ahora bien, esta posibilidad es independiente de la existencia de la sanción. Por ejemplo, en el contrato de arrendamiento. En el caso de incumplimiento por el arrendatario, el juez puede ordenar al pago forzoso de las rentas vencidas, la desocupación inmediata del inmueble o llegar hasta el embargo de la propiedad del fiador en su caso. El siguiente tema que me interesa explicarles es el de concepto de derecho. El concepto de derecho para Miguel Villoro Toranzo es un sistema racional de normas de conducta declaradas obligatorias por la autoridad, por considerar las soluciones justas a los problemas surgidos en la realidad histórica. También es importante saber que el derecho posee dos acepciones fundamentales. El derecho en su sentido objetivo es un conjunto de normas, trátese de preceptos imperativo-atributivos, es decir, de reglas que, además de imponer deberes, conceden facultades. La autorización concedida al pretensor por el precepto es el derecho en sentido subjetivo. Cuando se dice, por ejemplo, que todo propietario tiene derecho a deslindar su propiedad y hacer o exigir que se haga el amojonamiento de la misma. Entre las dos acepciones fundamentales del sustantivo derecho existe una correlación perfecta. El derecho subjetivo es una función del objetivo. Este es la norma que prohíbe o permite el permiso derivado de la norma. El derecho subjetivo no se concibe fuera del objetivo, pues siendo la posibilidad de hacer o de omitir lícitamente algo, supone lógicamente la existencia de la norma que imprime a la conducta facultada el sello positivo de la licitud. Ahora hablaremos sobre las fuentes del derecho. En la terminología jurídica, tiene la palabra fuente tres acepciones que es necesario distinguir con cuidado. Se habla en efecto de fuentes formales, reales e históricas. Por fuente formal entendemos los procesos de creación de las normas jurídicas. Las fuentes formales del derecho son la legislación, la costumbre y la jurisprudencia. La reunión de los elementos que integran los procesos legislativos, consuetudario y jurisprudencial condiciona la validez de las normas que los mismos procesos se engendran. Las fuentes formales se encuentran constituidas por distintas etapas que se presentan en un orden determinado, los cuales deben de acreditar distintos supuestos de derecho. Llamamos fuentes reales a los factores y elementos que determinan el contenido de tales normas. Estos son todos aquellos hechos, acontecimientos y circunstancias de tipo social, jurídico, cultural y económico que tiene como consecuencia la creación de una norma jurídica. El término fuente histórica se aplica a todos los documentos, inscripciones, papiros, libros, etc. que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes. Las fuentes históricas son documentos que contienen información del derecho vigente en otra época, en base en los cuales nos inspiramos para crear una determinada ley o una institución jurídica. Muchísimas gracias, Itzel. Vaya que es un tema muy extenso. Te agradecemos todo el tiempo que nos has dedicado. Ahora vamos con mi compañera Vibes. Te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. En esta ocasión seré yo quien les hable acerca de dos temas sumamente importantes que todos deberíamos de conocer. Los dos temas son los siguientes: la ley y la vigencia de la ley. Para comprender una ley debemos saber el concepto de dónde surge el proceso de creación de ley. Así que les diré que la ley es la norma de derecho jurídico que emana de la
descripción de la razón, en vista del bien común y promulgada por el que tiene al cuidado la ciudad. Santo Tomás de Aquino, 1570. Pues, así como el ser humano, cuando alcanza su perfección, es el mejor de los animales, así también fuera la ley y la justicia, es la peor de todos. Aristóteles. Existen distintos tipos de concepto que funcionan para definir la ley. En lo particular, creo que la ley es una regla, el cual nos sirve para que los ciudadanos podamos vivir con la tranquilidad de obtener justicia. El proceso de creación de la ley está conformada por 9 etapas, las cuales comentaremos a continuación, pero no antes de comentar 2 artículos muy importantes, el artículo 71 y el artículo 72, o también conocido como el artículo 71 y el artículo 72. En los artículos 71 y 72 establece que existe el derecho de iniciar leyes políticas que competen al presidente de la República, a los senadores, a los diputados y al Congreso de la Unión, a los legisladores de los estados y de la Ciudad de México, a los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores en los que señalan las leyes, al cual faculta el Congreso de la Unión, y también a cualquiera de las cámaras o la comisión permanente que puedan publicar las leyes o decretos que hubieran aprobado cuando el Ejecutivo se niegue a hacerlo. Lo que quiere decir es que existe el derecho de iniciar leyes o decretos, los cuales su resolución no es exclusiva de una de las cámaras. Se discute sucesivamente en ambas, observándose la ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones. Si podemos agregar algo, es que la etapa 1 se basa bastante a los artículos 71 y 72. La segunda etapa, discusión. Para comprender este tema, primero que nada debemos saber qué es calidad vigente. Es la obligatoriedad de un precepto legislativo, de la orden de una autoridad competente. Citando a Guillermo Cabanellas de Torres, la vigencia es la subsistencia de una disposición cualquiera, pese al tiempo transcurrido, a su no aplicación e incluso contra el uso. La discusión es la examinación de la iniciativa de la propuesta de ley, la cual se decidirá mediante una votación si será aprobada o no. Las iniciativas de ley deben ser discutidas sucesivamente por ambas cámaras, ya sea la de diputados y senadores o senadores y diputados, sin importar el orden. Esta etapa nos recalca una vez más que toda iniciativa de ley debe ser discutida por ambas cámaras. La tercera etapa, adaptación. Después de que haya pasado por la primera y la segunda etapa y llega a ser aprobada dicha iniciativa de ley por el Poder Ejecutivo, será publicado y se dará a conocer a quien desee. La cuarta etapa, sanción. La sanción se lleva a cabo cuando el presidente de la República manifiesta firmemente su conformidad con dicha iniciativa, la cual fue aprobada previamente por las dos cámaras y se convierte en ley. Quinta etapa, promulgación. Es el acto en donde el Ejecutivo ordena la publicación de la ley o decreto en el conocido Diario Oficial de la Federación.
Sexta etapa, publicación. Es cuando se da a conocer la ley o el decreto a quienes deben cumplirla. Esta etapa sirve para hacerla conocer a toda persona, ya que fue publicada en un medio oficial. Séptima etapa, el inicio de vigencia. Es la fecha determinada que sirve para darle inicio a dicha ley, para determinar el momento en que la ley o decreto entre en vigor. A continuación, comentaremos dos tipos de sistemas que sirven para que entre en vigor una ley. La octava etapa, sistema sucesivo, el cual está relacionado con el derecho de la persona en la cual las leyes y reglamentos deben ser comunicadas por medio de un comunicado general para que puedan ser obligados a surtir sus efectos 3 días después, ya que también fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Por último, pero no menos importante, la novena etapa, el sistema simultáneo o sincrónico. Es cuando la ley o decreto entra en vigor en toda la República al mismo tiempo. Bueno, creo que con estas 9 etapas ya sabremos cómo funciona el proceso de aprobación de una ley o decreto. Ya podemos darnos cuenta que sí es algo largo el trámite de creación o modificación de una ley. Como anteriormente les comenté, también hablaré acerca de la vigencia de la ley. Para empezar, ¿qué es la calidad de vigente? Es la obligatoriedad de un precepto legislativo, de la orden de una autoridad competente. Citando a Guillermo Carneros de Toros, la vigencia es la subsistencia de una disposición cualquiera pese al tiempo transcurrido a su aplicación e incluso contra el uso. Como anteriormente hablamos de que una ley entra en vigor es porque dicha ley lo establece. En caso de que no sea así, será obligatorio después de un determinado tiempo, 8 días posteriores a su publicación oficial. El Código Civil Federal establece los sistemas sucesivos o simultáneos, de los cuales hablamos anteriormente. Pero tenemos que recordar que toda iniciativa de ley debe ser aprobada por los honorables Congresos de la Unión, la Cámara de Diputados y de Senadores, sin olvidar también el Poder Ejecutivo. Como anteriormente comentábamos que las iniciativas de leyes deben ser planteadas y discutidas, las cuales también deben ser examinadas detenidamente por la Cámara de Diputados y Senadores, claramente por el Poder Ejecutivo. Ahora bien, ya hablamos del sistema de iniciación de la vigencia de leyes, pero toca también hablar sobre la forma y tipos de extinción de ellas. Los tipos de extinción más comunes de leyes son los siguientes: pago de compensación, condonación, cancelación de créditos fiscales, remate de adquisición, aunque en mi opinión la educación básica obligatoria está desapareciendo y no es sancionada, porque según las cifras, México tiene cerca de 1.4 millones de niños y adolescentes entre 3 y 17 años de edad que no estudian. Pero bueno, ese es mi punto. Pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima. Muchas gracias, Baez. Agradezco que nos hayas compartido un poco de tu conocimiento. Ahora vamos contigo, Luis. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Samantha. Bueno, el siguiente tema del que les hablaré será sobre la ley y los derechos. Comencemos con los derechos.
El concepto de derecho nos indica que el derecho es un conjunto de principios y normas generalmente inspirados en ideas de justicia y orden, que regulan las relaciones humanas en toda la sociedad, y cuya observancia es de forma encuesta y de forma coactiva, por parte de un poder público y para todas y todos los ciudadanos. Nos dicen también que el derecho es una agrupación de ciencias sociales que estudia la interpretación, sistematización y ordenamiento para su correcta aplicación. La finalidad primordial del derecho es hacer posible la convivencia social práctica, asegurando la paz y el ordenamiento dentro de una sociedad, lo que se conoce como seguridad. Una segunda finalidad del derecho es introducir cierto rasgo de certeza entre los individuos de una sociedad. Como Ortega y Gasset cita, el derecho es como un esqueleto, mantiene firme a la sociedad y sin él caería, pues el individuo o el hombre es débil e incierto. El escritor Ortega y Gasset tenía mucha razón, ¿no creen? Pues la sociedad sin derechos es una sociedad anarquista y peligrosa, puesto que nuestra sociedad no se basa tanto en el manejo de hablar tranquilamente, sino que es más grosera y peleonera. Un ejemplo de esto sería cuando laboramos horas de más en nuestro trabajo y no nos quieren pagar esas horas extra. Ahí están rompiendo un derecho laboral, que estipula que a un empleado le tienen que pagar extra por el trabajo que haga después de su hora. Podríamos decir que otro ejemplo es cómo los derechos nos ayudan a tener una vida tranquila y justa. Es cuando hablamos de derechos de igualdad de género, derechos laborales, derechos estudiantiles, derechos del consumidor y muchos otros derechos que existen, que nos ayudan a llevar una vida más justa y solidaria con la gente que nos rodea. Continuando con el siguiente tema, ¿qué es una ley? Este es un principio del que tenemos que seguir. Esto se puede referir que es una forma jurídica que dicta que es una prescripción dirigida de la ordenación del comportamiento humano, hecha por una autoridad. En la ley se ordena algo que sea de acuerdo a los ciudadanos para la justicia y para el bien común de ellos. A continuación, recitaré varias citas de varios autores que tienen un pensamiento sobre la ley muy diferentes entre ellos. Para ser libres hay que ser esclavos de la ley. Cicero. El tiempo de las armas no es el tiempo de la ley. Plutarco. La ley debe ser como la muerte, que no se exceptúe a nadie. Montesquieu. Compatriotas, las armas os darán la independencia, las leyes os darán la libertad. Simón Bolívar. Dicho esto, y hablando de las citas de todos los autores, yo afirmaría que cada quien pensaba conforme los tiempos que vivía. Bueno, independientemente en lo que ellos creían, teniendo en cuenta el pensamiento de justicia de Veneciano de Andrés Bello, las leyes son una declaración de voluntad soberana que manifiesta en la norma prescrita por la Constitución que manda, prohíbe y permite. La ley nos manda y nos exige seguir para nuestro bien común. Y esto es muy cierto, pues gracias a la ley somos una sociedad de gente civilizada y que piensa antes de actuar, ya que los que nos gobiernan nos exigen seguir la ley a toda costa. Sin el cumplimiento de la ley seríamos apresados o mal vistos por la sociedad. Por ejemplo, la corrupción, el robo, la delincuencia y la venta de estupefacientes y demás cosas que rechaza la ley. Cada una de estas cosas es castigada con cárcel. El ejemplo más común que tenemos es la corrupción entre un policía y un automovilista, que se pasa un semáforo en rojo. El policía no promueve la ley, pues él mismo incita a la corrupción, y él mismo la hace. La ley es fácil de corromper en este país, ya que muchos cargos públicos y muchos cargos de gobernación han dado a pie a la falta y el incumplimiento de la ley. Y pues, ¿quién no ha visto en las noticias que hay fraude, hay un robo, un desvío de fondos? En estos casos que se cometen con frecuencia en los altos cargos, y todo esto que es falta a la ley es castigado, incluso a los gobernadores, pues son sometidos a juicios e incluso llegan a la cárcel. Con esto concluyo mi tema. Fue un placer estar aquí y espero esto les sea de mucha ayuda. Muchísimas gracias, Luis. Estoy segura de que la información que nos proporcionaste nos será de mucha ayuda. Ahora, continuamos.
Bueno, todos debemos saber que así como tenemos tipos de leyes, tenemos derechos, los cuales se clasifican de diferente forma. ¿Ustedes saben cómo se clasifican? Bueno, eso no importa. Yo les diré de qué forma se clasifican y se los diré a continuación. Derecho objetivo. Rige la conducta de los individuos a través de la imposición de obligaciones de un tipo, las cuales deben de ser aceptadas por ellos y reforzadas por el Estado. Estas se encuentran de forma escrita. Derecho subjetivo. Rige los pactos entre los ciudadanos según lo estipulado por convenios de mutuo acuerdo, como son los contratos, es decir, se debe de construir a partir de una norma jurídica. Derecho positivo. Estas son conjuntos de normas jurídicas vigentes en una sociedad en un determinado momento histórico. Estas efectivamente se cumplen. Derecho privado. Dentro de este derecho tenemos internacional privado, que es el conjunto de normas que indican en qué forma deben de resolverse de manera privada los problemas de aplicación que derivan de la variedad de las legislaciones. Derecho procesal. Conjunto de reglas destinadas a la aplicación de las normas del derecho o casos particulares, ya sea con el fin de aclarar una situación jurídica dudosa. Derecho civil. Determina las consecuencias esenciales de los principales hechos de la vida humana, como son el nacimiento, mayoría de edad, matrimonio y la situación jurídica del ser humano. En relación con sus semejantes sería su capacidad civil, deudas y créditos, en relación a las cosas con su propiedad y aprovechamiento. Derecho mercantil. Es el proceso de normas relativas a las comerciantes y a los actos de comercio. Alfredo Rocco lo define como la rama del derecho que estudia los mandatos que regulan el comercio, las actividades y las relaciones jurídicas que se deriva de esas normas. Ahora, derecho público. Derecho internacional público. Conjunto de normas que rige las relaciones de los estados entre sí y señalan sus derechos y deberes recíprocos. Derecho constitucional. Conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y a las relaciones de estos entre sí y con los particulares. La palabra constitución, dice Smith, reconoce una diversidad de sentidos. Es una aceptación general de la misma. Todo, cualquier hombre y objeto puede tener una constitución. De aquí no cabe obtener ningún sentido específico. Si se quiere llegar a una inteligencia, hay que limitar la palabra constitución a la constitución del Estado, es decir, de la unidad política de un pueblo. Derecho administrativo. El derecho administrativo es la rama del derecho público que tiene por objeto específico la administración pública. Administrar aquí, como en cualquier otro orden, es cuidar intereses propios. Hacer justicia es intervenir en el interés del otro. Para entender con mayor facilidad estos dos tipos de derecho, dices público lo que beneficia a la comunidad. Derecho público es, pues, el que regula relaciones provechosas para el común. Las facultades de derecho público, por ejemplo, las gubernativas del empleado, el derecho de voto del ciudadano, concédanse para ser ejercidas en orden al bien general. El derecho público rige los poderes que se hallan directamente al servicio de todos, es decir, del pueblo. En cambio, los derechos privados, por ejemplo, el de propiedad, los tiene el interesado para sí antes que para nadie. Váyanse al servicio de su poder, de su voluntad. Ahora, derecho social. Conjunto de normas jurídicas que rigen la vida del hombre en la sociedad. Dentro de estos derechos tenemos derecho laboral. Conjunto de normas que rigen las relaciones de los particulares cuando estos actúan como patrones o trabajadores, en virtud como un conjunto de trabajo. Derecho agrario, también llamado derecho rural, es definido como la rama del derecho que contiene las normas reguladas en relaciones jurídicas de la agricultura. Derecho aéreo, disciplina que estudia las normas relativas de la navegación aérea, a las aeronaves y a los espacios aéreos como elementos indispensables de tal navegación. Derecho de seguridad social. Es la rama del derecho que cumple la satisfacción de ciertas necesidades para dar seguro a las personas de menor capacidad económica, para enfrentar ciertos riesgos como accidentes de trabajo, enfermedades, maternidad. Consiste en otorgar seguros y prestaciones a través de instituciones encargadas para estos fines, como lo son el IMSS y el ISSSTE. Muchísimas gracias por su atención. Ahora pasaremos al siguiente tema con mi compañero Apolinar. Gracias. Ahora yo les hablaré del derecho en la sociedad. La
vida del hombre y su convivencia son reguladas gradualmente por el derecho y el cumplimiento de las normas se hace de manera espontánea o de manera forzosa. El derecho tiene una función conciliadora y armonizadora para lograr un equilibrio en las relaciones. Está presente en todas las áreas de nuestra vida, en las relaciones de trabajo, en la familia, asuntos políticos, en la calle o cuando manejamos nuestras operaciones bancarias. Esta es una garantía a la igualdad al consagrar que todas las personas son iguales ante la ley y que por ello no estamos permitiendo ningún tipo de actos de discriminación al tener todos los mismos derechos y deberes frente al Estado. Es que una garantía a la seguridad de los individuos protege sus valores, crea formas de conducta y es gracias al derecho que muchas personas pueden realizar actos que serían incapaces de cumplir. Bueno, dado que este fue el último tema, daremos entrada a las conclusiones a las que llegaron mis compañeros después de analizar y comprender cada uno de esos temas. Empezamos con mi compañero Luis. Adelante, ¿qué podrías rescatar sobre tu tema? Bueno, Samantha, como conclusión podemos afirmar con estas investigaciones que sí se promueve la ley y los derechos. La ciudadanía puede llegar a crecer y ser mejor como un buen ciudadano. Esto lo podemos afirmar basándonos en las citas de los diferentes autores de los cuales hemos hablado en esta sesión. Ellos promueven y dan ejemplos de que con ley y derechos se puede llegar a una ciudadanía libre de corrupción. Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, después de una larga investigación, podemos decir que los tipos de derechos nos permiten protegernos de la injusticia ante diferentes casos, como lo vimos, sea público o privado, ya que ningún fenómeno de la vida privada o pública es ajeno al Estado. Es necesario conocer todo esto para no ser víctimas de una injusticia por causa del desconocimiento de estos derechos existentes. Como se puede observar, los derechos son creados para proteger a los ciudadanos más vulnerables, como trabajadores, ya sean de campo o empresarial. Ahora vamos contigo, Itzel. ¿Qué puedes decirnos? Gracias, Samantha. Y bueno, el estudio de todos estos conceptos me dio una perspectiva más amplia de lo que estudia el derecho, empezando por cómo se origina y a qué se refiere cuando hablamos del derecho. Otra cosa que aprendí es que todas las normas son importantes porque tratan de regir nuestro comportamiento para vivir mejor en una sociedad, aunque no siempre el derecho significará justicia, porque por lo menos en México la democracia se ejerce de una manera corrupta y cuando la corrupción no se castiga genera impunidad. Se convierte en un círculo vicioso que ha perseguido a nuestro país durante muchos años, así que nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de hacer valer todos nuestros derechos. Mira qué interesante. Gracias por compartirnos tu conclusión. Ahora vamos con mi compañera Maya. Adelante. Con lo anterior mencionado, puedo concluir que la creación de una ley o decreto conlleva un gran y largo camino, que es mencionado en los artículos 71 y 72, que menciona cómo y quiénes deben analizar dichas iniciativas de leyes, las dos distintas cámaras y el Poder Ejecutivo. Ahora bien, hablando respecto a la vigencia de la ley, recordemos que existen dos tipos que hacen referencia a esto. El sistema sucesivo, el cual hace referencia a cuando entra en vigor la ley. Surte efecto 3 días después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. El simultáneo es cuando la ley entra en vigor en toda la República al mismo tiempo. No importa el qué, ni el quién, ni el por qué. La ley se debe aplicar. Bueno, después de estas breves conclusiones, me despido de ustedes. Fue un gusto poder ayudarlos y sin más que decir, los veo en un próximo video. Gracias y adiós.